jugar, reaccionar y criticar. Estos son los 3 caminos que eligen los youtubers cuando van a tomar el rumbo de su canal. Sinceramente, no entiendo el de criticar, no lo siento para nada necesario decir tu disgusto de algo a grandes masas. Claro, se hacen excepciones si la crítica realmente aportan algo. Pero hay un hombre, un mortal, que siguió el camino más duro y polémico que pudo elegir, el de la crítica, yéndole relativamente bien. Pero el mortal no se salva de cometer grandes errores en algunos vídeos, como que cierta empresa de videojuegos ha cometido el pecado de plagio, con varias pruebas que, a decir verdad, son bastante pobres para debatir. Ha de deducir que, esta persona, no es para nada desconocida, ya ha sido criticada por usuarios de esta plataforma, no tiene una, o dos, sino varias críticas en cuestión. A veces lo ridiculizan, o lo ponen como el villano, pero en mi sincera opinión no siento que él sea una mala persona, solo es el producto de ser alguien un poco fanboy. Danikio, el youtuber que es mayormente conocido por vídeos como Mi Problema Con, es un usuario que se dedica a compartir sus opiniones y suele hacer muy buenos vídeos, pero en el vídeo que nos reúne hoy, realmente no fue tan agradable para mí por los argumentos que tira. Y esta vez no habrá presentación, directamente iré al grano. Muchos sabrán quién es el youtuber del cual hablaremos, para los que no, es un tipo que hace vídeos sobre videojuegos, desde críticas con el mítico Mi Problema Con, hasta vídeos de cómo se desarrollaron algunos videojuegos. Hoy no me enfocaré en estos vídeos y hablaré de el vídeo de a PlayStation le ha gustado copiar a su competencia, así que acompáñenme, que hoy vamos a ver, ¿a PlayStation realmente le ha gustado copiar a su competencia? Respuesta, no. Por favor. Durante años, PlayStation ha dominado el mercado de los videojuegos, eso no hay que negarlo. Han sabido aprovechar las oportunidades y han sabido escalar para estar donde están. Pero ¿qué pasa si te digo que muchos de los productos y servicios que tiene y ha tenido PlayStation son en realidad copias que hemos visto en otras compañías de videojuegos? Vaya, qué sorprendente, una compañía tomando la idea de otra, debió de ser una sorpresa gigante. Esto no es un ataque a PlayStation, solo quiero mostrarles lo curioso que es que PlayStation tome un concepto y lo aplique a sus productos. Vale, entonces este video no es un ataque a Danikio, solo quiero enseñar lo curioso que es este video porque me parece bastante entretenido. PlayStation nunca le hayan copiado nada, y también veremos algunas cosas de cómo la competencia le copió a Sony, porque aunque no lo crean, ellos también crearon algunos conceptos. Bueno, entonces quiero ver esos conceptos que creó Sony y que la competencia se le ha robado, esperemos que no vendas humo. Y vamos a empezar con una de las copias más descaradas que todo mundo conoce, PS Move. Resumiendo esto, Danikio dice en este apartado que Sony le robó la idea a Nintendo porque inventaron un Wiimote. Damas y caballeros, les presento el PlayStation Move. Es un Wiimote pero para PlayStation, y lo digo en serio, es literalmente un Wiimote pero con esteroides, ya que era mucho mejor que un Wiimote, en el propio video de Danikio lo dice. Funcionaban mejor que un Wiimote, tomaron algo y lo mejoraron. Pero eso no quitaba la copia descarada de Nintendo. Recuerden muy bien lo que dijo, lo de que tomaron algo y lo mejoraron, más adelante en el video entenderán. Yo personalmente tuve ese control, pero no puedo mostrarle por qué este se había dañado. El punto es que, si estaré a favor a Danikio, o sea vamos, es literalmente un Wiimote, podría decir que era predecible, sin embargo, creo que sería un crimen negar que si hubo un intento de copia hacia Nintendo. Única vez que copiaron un concepto, pues antes también lo hicieron con los joysticks. Sin embargo, el de Nintendo 64 se diferenciaba porque daba diferentes formas de juego, y revolucionó en cuanto al concepto de los joysticks en los videojuegos. Fue ahí donde PlayStation entra en acción,
pues el mando de su PlayStation 1 no contaba con sticks como los conocemos. No fue hasta años después que lanzaron un rediseño de su mando, no con uno, sino con 2 joysticks. Vale, primero tendría que explicar las diferencias de una palanca y stick analógico, ya que sí, a pesar de que mayormente se la llame de ambas maneras, estos son dos conceptos totalmente diferentes de sí. La principal diferencia es que la palanca analógica solo detecta 8 direcciones respectivamente, ya que las palancas analógicas, o mejor conocidas como sticks digitales, no usan algún tipo de potenciómetro o resistencia, solo siguen 8 direcciones como lo puede hacer una cruceta. Los sticks digitales usan una tecnología diferente a los sticks analógicos, ya que comparándolas son bastante diferentes entre sí. Aquí tienes algunos ejemplos. En cambio, el stick analógico detecta toda dirección, siendo esta la que se usa en todos los controles modernos. Ahora bien, la Nintendo 64, aunque algunas fuentes digan lo contrario por la confusión de nombres, esta posee una palanca analógica de 8 direcciones: arriba, abajo, izquierda, derecha, y las esquinas. De hecho, si miras más de cerca la palanca se ve este diseño octagonal, que indica hacia cuántas direcciones es capaz de moverse la palanca. Y a pesar de que en juegos 3D da una buena jugabilidad, lo cierto es que esta tecnología no es tan novedosa. Y se preguntan cuál es la primera consola en agregar un stick analógico, pues, esa es PlayStation con este control llamado Dual Analog. Este control salió antes que el DualShock, y fue hecho para algunos simuladores de aviones, ya que obviamente se va a requerir más de 8 direcciones para controlar un avión, así que el mérito de tener un joystick analógico moderno, se lo quiere a PlayStation. Así que no, PlayStation no copió a Nintendo, y si lo hubiera hecho Nintendo, no sería una copia, más bien sería adaptarse, ya que tarde o temprano las empresas de videojuegos se tendrían que adaptar a los videojuegos 3D que los ha popularizado Nintendo. Así que, por no saber diferenciar entre palanca y stick analógico, el argumento de Ganikio se desvalida rápidamente. De hecho, algo similar con los sticks fue que también copiaron la vibración en los controles y la mejoraron. Nintendo también en la época de la Nintendo 64 creó un dispositivo para sus controles que permitía hacer que vibrara para tener más inmersión a la hora de jugar, concepto que también PlayStation copió con sus controles de Play 1. Sin embargo, a diferencia de Nintendo, ellos no pedían un accesorio aparte, sino que la vibración la incluía el mismo control. Hay algo que no tienes en cuenta, Danikio, hay algo que desmiente todo, y ese algo es el Dual Analog. Este control fue creado el 25 de abril del 97 y haciendo una rápida búsqueda por Wikipedia, adivinen que me encontré, la fecha oficial del Rumble Pack, el cual fue el 27 de abril del 1997, y tal vez digan que es un artículo de Wikipedia editado, pues, recordemos que el Star Fox 64 fue el primer juego en usar el Rumble Pack, y se vendía junto al periférico, teniendo su primera aparición ahí, y el juego se había lanzado el 27 de abril del 97, así que esa sería la fecha correcta del lanzamiento del Rumble Pack, 27 de abril junto a Star Fox. Todo tu punto se desmerita al comparar fechas. Así que podría decirse que PlayStation lo hizo antes y mejor que Nintendo. Así que, Sony no copió a Nintendo en este apartado, y Danikio dijo una alucinada, como dice la chaviza. Cabe aclarar que, esta tecnología no la implementó Sony en lo que a videojuegos se refiere, la primera en hacer esto fue Sega con algunas arcades. And we're rumbling like we should, so. Solo lo aclaro para que no venga un listillo a decirlo, y también para que ustedes lo sepan. Mi última palabra, Sony no copió a Nintendo, de nuevo. Acostúmbrense, porque la mayoría de las cosas de la lista son copias a Nintendo. Que no se note su fanatismo hacia Nintendo. Todos sabemos que Mario Kart es uno de los juegos de carreras más populares, y cientos de estudios han intentado copiar su fórmula sin éxitos. La primera vez que lo hicieron fue con Crash Team Racing, desarrollado por Naughty Dog, un juego de carreras que en lo personal me gusta igual que Mario Kart, y que de hecho es el único que le ha podido dar pelea. Sin embargo, ya sabemos por todo el maltrato que ha pasado Crash y por todas las manos que pasó. Igual PlayStation no se rindió y volvió a intentarlo en PlayStation 3 con Mod Nation Racing, que no era un mal juego, pero evidentemente no tuvo tanta repercusión como un Mario Kart. A decir verdad, esto entraría en una delgada línea entre copia de un juego de un nuevo género, pero a decir verdad, si te pones a jugar ambos juegos notarás que tiene diferentes esencias, así que no se debería catalogar a los juegos estilo kart como una copia Mario Kart, por el simple hecho de ser un juego kart. Que yo sepa, nadie dice que Assetto Corsa es una copia a Forza o a Gran Turismo por el simple hecho de ser un juego de simulación de carreras.
Por cierto, esta no será la única vez que repite lo mismo, más adelante va a decir, de nuevo, copia descarada a un juego del mismo género. Ya algunos de ustedes deducirán cuál será el juego que catalogará como copia descarada. Innegable el éxito que ha tenido Splatoon en estos últimos años, y entrega tras entrega crece más. Y por más shooters que salgan, Splatoon con su concepto único de entintar el mapa para ganar, no ha tenido competencia. Hasta ahora. Square Enix mostró su nuevo proyecto llamado Foam Stars, que viene a ser no una inspiración, sino más bien una copia directa de casi todo lo que hace Splatoon a nivel jugable. Vale, lo que acabas de decir en esta parte básicamente es una pendejada en todo el sentido de la palabra. No puedes decir que PlayStation copió a Splatoon solo porque Square Enix, una compañía que no tiene nada que ver con Sony, hizo un juego con el concepto del Splatoon, y pido disculpas a la audiencia por lo que diré, pero Dani... Todo respeto que te tengo y te quiero. Muchas gracias. Estás hablando huevada. Pero Dani, ¿cómo que es una copia de PlayStation a Nintendo? Si este juego es de Square Enix. Qué bueno que lo dices, ya que si bien este juego no es hecho por PlayStation, es un juego exclusivamente hecho para consolas PlayStation. Ya sabemos que Square Enix está muy unido a PlayStation con sus exclusivos temporales, entre comillas, y otras cosas. Por eso es normal que relacionemos Square Enix con PlayStation. Así que sí, es una copia de PlayStation a Nintendo por el hecho de ser un exclusivo para sus consolas. Entonces con esa lógica, puedo decir que Nintendo también ha copiado con el juego de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, ya que este juego fue lanzado después del juego oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, y que de paso, el juego de Mario y Sonic solo ha salido para consolas Nintendo Switch, y tampoco dejemos que Sega y Nintendo tienen bastantes lazos entre ellos. Así que según tu lógica, Nintendo también ha copiado los Juegos Olímpicos. Vamos, es realmente estúpido que me vengas con ese argumento tan pobre solo para que hagas ver a Nintendo como una buena compañía, y que satanices PlayStation solo porque una empresa de videojuegos decidió plagiar un juego de Nintendo y subirlo exclusivamente a PlayStation. Dime tú en qué parte entra PlayStation. Simplemente permitieron que un juego entre a su catálogo. No tiene ningún maldito sentido. Eso para mí ya es caer bastante bajo, Dani. Mejor hubieras omitido y así al menos este video tendría algo de coherencia. De nuevo, Dani, que no he dicho nada coherente en lo que llevamos de video. PlayStation intentó hacer su propio Smash Bros, llamado PlayStation All Stars, un juego que no solo copiaba el concepto de incluir a todos los personajes de sus franquicias propias, sino también el género de pelear sobre un escenario con plataformas. Les recuerdo que copiar y seguir son dos cosas muy distintas. ¿Por qué no me jodas? Como que Sony copió un género si lo que hizo solo fue seguir ese género. Y si se lo preguntan, All Stars entra en el género de peleas al estilo Melee, el mismo género en el que está Super Smash Bros. Y si siguen pensando que, sin importar que ambos juegos son del mismo género, por lo cual obviamente van a ser similares, les daré un ejemplo para que me entiendan. Espectador, si usted cree que All Stars es una copia de Smash Bros., eso quiere decir que usted está de acuerdo de que Brawlhalla, un juego desarrollado por Ubisoft donde recopila a sus personajes más famosos y los pone a enfrentar en escenarios con armas cayendo del cielo, es una copia de Smash Bros. Tal vez digas que sí, pero te invito a probar y quiero que me digas si es un plagio de Smash Bros. Si usted sigue con esa misma lógica, le hago otra pregunta, mucho más sencilla para que entienda. Overwatch, juego lanzado en 2016, es una copia de Valorant, que fue lanzado en 2014, solo porque ambos pertenecen al género de Hero Shooter. O para que entiendan aún mejor, espectador, ¿usted cree que Black Ops, juego del 2010, es una copia al primer Counter-Strike, que fue lanzado en el 2000 porque ambos pertenecen al género de First Person Shooter? ¿O que Pokémon, una de las sagas más populares de Nintendo, es una muy descarada copia Shin Megami Tensei, alias Persona? ¿Por qué sigue el mismo concepto que hizo Persona en 1992? Pues esa respuesta también aplica para All Stars. Yo diría que Nintendo hizo dos nuevos subgéneros, siendo este el kart y el brawl, y el único crimen que hizo Sony es seguir los géneros que creó Nintendo, porque era lo que más pegaba en esos años. Y a pesar de que dijo una verdad de que All Stars es bastante parecido a Smash, todo se desmorona cuando te das cuenta que en el mundo de los videojuegos también existen subgéneros. De nuevo, Danikio no tuvo la razón, o al menos no del todo. Que creció con ellos, lanzó al mercado consolas mini de sus primeras consolas, la Nintendo Mini y la Super Nintendo Mini, siendo un rotundo éxito alrededor del mundo. Broma que lo hagan tan igual. Si Nintendo lanzó sus consolas en mini, PlayStation hizo exactamente lo mismo con PlayStation 1.
lanzando PlayStation Classic. Realmente te puedo dar la razón, el PlayStation Classic sí fue un desastre, y no negaré que hubo un poco de copia hacia la idea de marketing que hizo Nintendo. Incluso podrías agregar que en el PlayStation Classic tenía un chip de código abierto, vendiéndote algo que en teoría lo puede tener todo el mundo. No agregaría nada más, y esta vez estaré de favor de Danikio. Si pensabas que de alguna manera podría defender a PlayStation con un argumento que destruye todo su patético punto, pues déjame decirte que no tuviste la razón por esta vez. Si no fuera porque Atari hizo lo mismo que Nintendo en 2004. Sí, Atari había creado una consola mini llamada Atari Flashback, una consola parecida a un Atari 2600 con juegos preinstalados, así que no puedes decir que PlayStation se copió descaradamente de las consolas mini de Nintendo, cuando Nintendo, según tu lógica, se copió de Atari. Todo su argumento se desmorona porque Atari ya había hecho la misma idea incluso desde mucho antes. Así que no puedes decir copia descarada a la PlayStation Classic de las consolas mini de Nintendo, cuando irónicamente, esa idea fue inicialmente de Atari. PlayStation anunció su proyecto Q, no una consola, sino un dispositivo que sirve para usar tu consola de manera remota. O sea, es una terminal con pantalla integrada y con un mando de PlayStation 5 dividido en dos a los costados. Un diseño muy parecido al de la Nintendo Switch y un concepto muy parecido al de la Wii U. El punto es que el concepto de usar las dos pantallas y depender de una consola de sobremesa para su uso y el diseño de una Switch es otra de las copias descaradas de Sony. Ya para este punto la Portal es un periférico bastante peculiar para muchas personas, o sea, mírenla, es tan parecido a una Switch. Sin embargo, eso no quita que esto se pueda desmentir, ya que esta funcionalidad ya estaba en la PSP y en PS Vita para la PS3 y PS4, aunque quiero aclarar que este concepto de jugar en remoto a tu consola PlayStation es algo que Sony ya había hecho anteriormente con PSP y PlayStation Vita con la PlayStation 4. Esto viene a ser una evolución de esa idea, pero no deja de ser una copia de conceptos de Nintendo. ¿Es en serio? Acaba de admitir que esa idea se vio en PSP y en PS Vita, o sea que el solito se derrumbó el punto, y eso último no me cuadra en nada, como que es robo de conceptos de Nintendo, si lo que hacía la Wii U lo hacía la PSP con la PS3 desde mucho antes de la invención de la Wii U. ¿Qué estupidez acaba de soltar este ser humano, por Dios? ¿Acaso no sabe la fecha de creación de la PSP? Quiero suponer que Dani pensó que el modo remoto existía cuando salió la PS4, si no, nunca me cuadraría que dijera esta estupidez tan absurda. Y si retrocedemos en el tiempo, el concepto de jugar juegos de sobremesa en portátil y que se pueda interactuar de alguna manera con la pantalla de la portátil lo hizo Sega con la Sega Nomad, conectada a Master System, así que sería más un concepto de Sega que Sony mejoró con hacer todo inalámbrico, y con el diseño de la Switch, pues, ese detalle lo veremos más adelante en el video. Por mientras, diré que no solo fue desmentido, sino que él mismo se desmintió su punto. Copió a Xbox. La diferencia con Nintendo es que a Xbox no le ha copiado conceptos, sino en lo que se especializa Microsoft: servicios. Todos saben que Xbox popularizó el servicio en línea de paga en las consolas con su Xbox 360, algo que hasta entonces no se había explorado, algo en lo que Nintendo y Sony se negaron inicialmente. PlayStation con PlayStation 3 no cobró el juego en línea, pero al ver cómo a Microsoft le hizo tener bastantes ganancias, decidieron cambiar el servicio en PlayStation 4 y hacer básicamente lo mismo que Microsoft, convirtiendo su juego en línea en una membresía de paga, copiando muchos de los conceptos de Xbox, como regalar juegos mensuales, ofrecer servidores dedicados y recompensas similares. Vaya, que vemos aquí, una buena arma de doble filo. Acaba de decir que tanto Sony y Nintendo se negaron inicialmente al juego online de paga, hablando de que Play le copió a Xbox en el servicio en línea de paga, pero que hay de Nintendo, también siguieron los pasos de Xbox con el Nintendo Switch Online, ahí sí se queda callado para no hablar mal de su claro favoritismo. Y el argumento tampoco es válido por una simple razón, como dijo, Xbox revolucionó con cómo jugamos los juegos en línea, por lo cual fue algo que sí o sí las empresas la usarían para ganar dinero fácil, haciendo que las empresas agarraran la idea y modificaran su concepto, así naciendo el PlayStation Plus y el Nintendo Switch Online, que si los ves más en detalle, son diferentes del servicio en línea de Xbox. Así que, ese punto queda descartado, con el extra de que usa un argumento de doble filo que no le sirvió de nada.
no bastándole con eso, ahora que Xbox lanzó su servicio Game Pass, una renta de juegos mensuales, Sony también copió su servicio con su membresía PlayStation Plus, rentando un catálogo de juegos mensuales. Aunque este último lo hizo más por necesidad que por querer hacerlo por ganancias. Pero esa es otra historia. Vaya, me sorprende que por fin haya dicho un argumento bastante sólido, sin contar claramente con el argumento obvio del Wiimote, así que no queda de otra que dar esta vez la razón, y es el único argumento en donde no podría argumentar de ninguna manera. Se le ha dado un guionazo excepcional a PlayStation en algún lugar de 2014. Querido espectador, ¿me creería si le digo que el servicio de Game Pass ya había existido? ¿Me creería si le digo que ese servicio ya había existido desde el 2014 y que fue obra de Sony? Mi querido espectador, vamos a dar un poco de contexto a este asunto. En el 7 de enero de 2014 en el Consumer Electronics Show, también llamado y abreviado CES, de 2014, Sony presentó demos de The Last of Us, God of War Ascension, Papeter y Beyond Two Souls, jugables a través de una plataforma de streaming llamada PlayStation Now. La beta de este servicio comenzó en los Estados Unidos el 28 de enero con PS3 y se extendió a PS4 el 19 de mayo de ese mismo año. PlayStation Now fue lanzado en beta abierta en Estados Unidos y Canadá para PS4 el 31 de julio de 2014, para PS3 el 18 de septiembre de 2014, para PS Vita y PS Televisión el 14 de octubre de 2014 y con soporte para televisores Bravia que llegarían después. Para Europa, llegó en 2015, y el primer país en tenerlo fue Reino Unido. Muy bonita la historia, pero ¿qué tiene que ver eso con Game Pass? Pues en este servicio se podían jugar juegos de PS2, PS3 y PS4, y posteriormente juegos de PS5. Estos juegos se podían jugar en esas consolas, también en Vita y TV, o también en una computadora con Windows o Mac. ¿No les recuerda cierto servicio que funciona igual, pero que salió en 2017? Pues sí, es literalmente un Game Pass, pero de PlayStation, y que solo se podía jugar en las consolas y en PC. Y si se preguntan qué pasó con ese servicio, pues se unificó con PlayStation Plus, creando el servicio que conocemos ahora, y que Daniquio ha catalogado a este como una copia, cuando esto salió incluso antes que Game Pass. Pero, como escucharon anteriormente, este servicio era una beta, el servicio se llegó a lanzar de manera oficial en 2020, claramente mucho después que Game Pass. Sin embargo, eso no quita que Sony ya estaba cocinando lo que hoy conocemos como el PlayStation Plus actual. Así que catalogar esto de copia descarada es bastante estúpido. Podría entender que no supiera nada, pero al menos Dani debió de investigar antes de hablar. Espera, aún no olvidamos los conceptos que le robaron a Sony, veamos qué nos da para ver qué hay. El botón Share. Listo, ahora sí, pasemos a la conclusión. ¿Es en serio? Bueno, no le daré tanta bola a este punto, esto directamente es invalidado por una razón. El botón Share es un estándar, como lo son los joysticks, o los gatillos, así que no, ni Xbox ni Nintendo han copiado a Sony en ese apartado, y el inútil y último punto de Daniquio, es invalidado. Pero en fin, era de esperarse del tipo que hizo única y exclusivamente un video, donde saca las según copias hechas por PlayStation. Perdón, quiero decir, un video que según saca las copias descaradas, hechas por PlayStation con pobre argumentación y falta de información. Y no solo eso, también ha sacado a relucir una parte del fandom tóxico de PlayStation, haciéndolo pasar por el fandom en general. Rabet, no sé si sabías, pero en la parte de ese video también sacó uno de la comunidad de Xbox y de Nintendo, así que no creo que habría que hablar de eso por ahora. Eso lo sé, he visto los 3 videos, y el de Nintendo nunca explicó los defectos reales que tiene la comunidad de Nintendo, y en vez se puso a agarrar temas superficiales como de que suelen ser conformistas y mierdas así. Y según tu Rabet, ¿qué tema se debió de hablar en ese video? Oh, no lo sé Dritz, tal vez que el fandom de Nintendo albergan los peores fandoms de los videojuegos, siendo los más destacados los de Pokémon, el de Smash, o incluso de Paper Mario, también que lentamente el fandom se está volviendo tóxico, y no ayuda que los creadores de contenido más populares sobre Nintendo tengan videos así. Bueno, ahí sí te doy el punto a favor Rabet. Por cierto Dritz, tienes a un admirador secreto, así que te recomiendo que te vayas a buscarlo. Pero que de...
Este video, más que sentirse como un video para entretener o para explicar verdadero plagio, en varios puntos se sienten como un intento de manchar la imagen de la marca PlayStation, y la otra parte simplemente la hace pasar como real, aunque ya haya información que pueda desmentirla. La edición que usa y obviamente la narración es bastante buena. De lo menos criticable de Danicky es su voz y su edición, aunque no siempre se tiene que tener estética para tener la razón. Mi conclusión es que su video es mediocre, el concepto es bueno, pero más parece que lo hizo por odio que por información o entretenimiento. ¿Quieren saber lo más estúpidamente deprimente de este video? Que muchas personas se comieron todo el cuento. Que Nintendo es la revolucionaria y perfecta, y que Play es la que copia, y solo vive de eso. Para esas personas que tienen ese pensamiento solo les diré una cosa en concreto. Una vez escuché una célebre frase de un gran filósofo que no lo había entendido hasta ahora, y esa célebre frase dice así: No es el que lo haya hecho primero, sino el que lo haya hecho mejor. Aristóteles. Espera un momento, entonces te estás desacreditando todo lo que has dicho para defender a PlayStation de esto. Espera, ¿y a ti quién te dijo que defenderé a PlayStation? Al que defenderé es a Nintendo. El D-pad, o como le llamaré, la cruceta, no fue inventado por Nintendo, ya que incluso Atari con la Atari Game Brain presentó la idea de una cruceta 6 años antes de la NES. Claro, fue presentada, pero nunca lanzada, aunque no quita el hecho que eso ya existía desde hace mucho. Nintendo no creó el stick analógico, el que lo hizo fue PlayStation. Lo que hizo Nintendo fue hacer una palanca analógica. Ya lo expliqué en el punto del stick y repito mi argumento. Nintendo no fue la primera en que pueda jugar juegos portátiles a una sobremesa, como lo fue Game Boy con la Super Nintendo. Esto lo había hecho Sega con la Game Gear, ya que esta se podía conectar a un televisor y podía jugar ahí, así que Nintendo no lo inventó. Esto englobaría a la Game Boy Player y a la Switch. El concepto de la Wii U también fue idea de Sega. Gracias al cable Gear to Gear podrías conectar la Master System a la Game Gear y usar a esta última como una segunda pantalla, y también tenía juegos compatibles con esta forma de jugar. Y si buscas algo similar pero de este siglo, bueno, el PSP podía conectarse a una PlayStation 3 por el juego remoto, pudiendo jugar con la pantalla de la PSP los juegos de PlayStation 3, pero también se puede usar como control y sin requerir de un cable, siendo todo totalmente inalámbrico. Y repito mi punto con la portada, el concepto no es una copia Wii U, es una tecnología que ya se había hecho, y Nintendo decidió inspirarse del concepto para su consola. Nintendo ni siquiera fue la primera en crear consolas mini, fue Atari que lo hizo en 2004, y refuerzo mi punto, no puedes decir que Sony fue un copión cuando Nintendo hizo lo mismo. En este caso todo el crédito sería de Atari. El Wii fue la primera consola con sensor de movimiento, de nuevo, falso. Sony en la PlayStation 2 sacó el Toy, una cámara que podía detectar movimientos sin usar un mando, y que por cierto, el PlayStation Move usaba una cámara similar al Toy. Y la que de verdad implementó el sensor de movimiento es una consola muy desconocida llamada Chavi Export. Fue creada en 2004 y servía para jugar juegos de deportes con el sensor que traía abajo, así que Nintendo no fue la primera en agregar sensores de movimiento. Nintendo inventó la retrocompatibilidad, de nuevo, no lo hizo. La Atari 5200 tenía retrocompatibilidad con la 2600 con un periférico, luego la 7800 tenía retrocompatibilidad con su antecesora sin ningún periférico, y para ese tiempo ni había salido la Super Nintendo. Y si hablamos de la consola virtual, Sony ya había sacado la retrocompatibilidad con Play 1 en 2006, así que Nintendo, de nuevo, no hizo algo innovador. Y una de las cosas que nadie se esperaba, Nintendo no creó un sistema híbrido como la Switch. Te presento la PSP Go. Esta portátil se podía colocar en un dock, y con un DualShock 3 podías jugar el juego que estaba en la PSP Go. Así que sí, Sega lo hizo primero con la Game Gear, y Sony agarró la idea y la perfeccionó, y Nintendo simplemente agarró la idea que hicieron y la transformaron en una consola perfeccionada. Y no hablemos de diseño, en 2015 existió una especie de consola llamada Wikipad, que, aparte del diseño similar, también podía desacoplarse. Así que sí, Switch lamentablemente no es una idea totalmente original de Nintendo, esa es la que acabé exponiendo en todo el video. Bravo Rabbit, acabas de destruir todos tus puntos sin que alguien intervenga. Espera, ya sé qué es lo que piensas, pero mi punto no es desmeritar toda mi argumentación, es para demostrar una realidad importante, que innovar es bueno,
pero también que es bueno mejorar un concepto del pasado. Tomemos de ejemplo a Sega, ellos hicieron un concepto de consola híbrida mucho antes que Switch, fue una de las primeras consolas en tener un menú como el que conocemos hoy en día, incluso fue la primera en hacer que una consola puedas ver la televisión, y aún así fracasó en todos sus inventos, y posteriormente varios de esos inventos fueron adaptados. Aunque eso no quita que fueron las bases de lo que sería el futuro de las consolas actuales, por eso digo que tomar algo y mejorarlo no es malo, siempre y cuando se base, más no se copie directamente el concepto. Creo que es algo que la mayoría de personas deberíamos comprender, puede que de aquí a unos años haya más consolas híbridas, eso posiblemente lo dirá el tiempo y las circunstancias. Me tardé muchísimo en hacer todo este video, pero al menos tengo algo para que vean. Si eres un suscriptor o nuevo espectador, agradezco que hayas visto todo el video. Si eres un hater o un fan extremo de Danikio, pues disculpa por hablar mal de un video con desinformación, solo quería compartir mi punto de vista y desmentir todos los puntos. Agradezco a Dagapaz por ser el que me ha impulsado a seguir haciendo el video, de verdad te agradezco por tus lindos comentarios. Ahora sí, yo me despido, yo soy Rabbit77, el pipero y nintendero más arrecho del locuendo.